¿Cómo puede ser que Botafogo esté a 3 puntos del líder Palmeiras cuando faltan 2 fechas para el final? Si hace 9 fechas Botafogo le sacaba 14 puntos al equipo verdado. En este video te voy a explicar los motivos por los que Botafogo cayó, cómo fue cambiando de entrenadores y también, por supuesto, cómo fueron mejorando sus rivales, en qué momento se quedaron afuera de la Copa, si cambiaron de técnico y qué es lo que llevó a que Botafogo, que parecía tener el campeonato brasilero asegurado, hoy esté casi afuera de la pelea. Como tenemos tiempo y nada nos apura, les voy a explicar esta historia desde el principio. En el inicio de 2023, Botafogo tenía como entrenador a Luis Castro, un director técnico portugués que había pasado la mayor parte de su carrera en el fútbol europeo, muchos años en Portugal, también en Shakhtar Donetsk de Ucrania, en el fútbol de Qatar, y llegó a Botafogo para dirigirlo a principios de 2022. En la campaña de 2022, en la que Botafogo había llegado a Primera División después de pasar por Segunda, terminó en el puesto 11 clasificando a Sudamericana en una campaña creta. Pero todos sabemos cómo empezó el 2023 para el Fogago, que cambió la cara completamente y se transformó en un protagonista del fútbol brasileño. Para que se den una idea, hacia fines de junio Botafogo tenía 30 puntos tras 12 partidos. Esto quiere decir que, dirigido por Luis Castro, ganó 10 juegos y solamente perdió 2. De esta forma era único líder del Brasileirao, claro está, pero además le llevaba 7 puntos de ventaja a Gremio, que era su único escolta, teniendo en cuenta que solo iban 12 fechas. 7 puntos es una distancia bastante grande, pero bueno, el torneo brasileño es largo y todavía no significaba nada. Para que se den una idea y ponerlos en contexto, del Botafogo que jugó la primera fecha de este Brasileirao 2023, 6 jugadores habían sido titulares en la última jornada de 2022 y de los otros 5 la mayoría ya formaban parte del plantel. Entonces, si bien Botafogo tuvo algunos refuerzos, la base estaba, y esto habla de un buen trabajo de Luis Castro en la pretemporada y de un equipo que mejoró manteniendo sus jugadores esenciales y agregando algunas cosas. Pero algunos futbolistas que llegaron, por ejemplo, fueron Leonel Di Plácido, lateral derecho argentino, Matías Segovia, más conocido como Segoviña, un paraguayo que jugaba en Guaraní, pero la gran parte del plantel, Cheche, también, bueno, su gran figura Chiquinho Suárez, ya estaban en Botafogo. Entonces, podemos hablar de un plantel que fue potenciado por su entrenador, que hizo una buena pretemporada, que ya conocía su plantel de todo un año de trabajo, y eso lo llevó a ser el líder absoluto del Brasileirao tras las primeras 12 fechas. Recordemos que para ese entonces teníamos a Palmeiras, a Flamengo y a Atlético Mineiro jugando todos la Copa Libertadores, Bragantino en Copa Sudamericana, Gremio, que recién ascendía con Renato Gaúcho, era el único equipo que se enfocaba 100% al Brasileirao, de los máximos protagonistas, y por eso Gremio es el que le hacía un poco de sombra a Botafogo, pero hasta ahí el equipo de Río de Janeiro era líder totalmente merecido. El primer problema para el elenco brasileño llega a fines de junio, cuando el Al Nassr de Arabia Saudita, el equipo donde juega Cristiano Ronaldo, le ofreció a Luis Castro pasar a ser el técnico de ese equipo, teniendo en cuenta que Cristiano y Luis Castro son los dos portugueses, compatriotas, y me imagino que como desafío personal habrá sido imposible de rechazar. A partir de ahí se produce el primer cambio fuerte, pero en los resultados no se notó tanto, y ahora van a ver por qué. El reemplazante de Luis Castro fue Bruno Lage, otro entrenador portugués que, como decíamos, llegaba a un equipo que estaba puntero, que estaba muy bien en la Copa Sudamericana, pero era un grupo tranquilo porque Botafogo competía con Liga, que luego fue campeón, pero después estaban Magallanes y Universidad César Vallejo, dos equipos que no les generaron complicaciones. Bruno Lage estuvo 13 partidos invicto. Desde que llegó a Botafogo hasta 13 partidos después no perdió ningún juego, se mantuvo puntero obviamente, hizo una muy buena campaña, cerró bien la fase de grupos de la Sudamericana y después en los playoffs le tocó enfrentar a Patronato, a quien eliminó sin complicaciones, y luego le tocó enfrentar a Guaraní, otro equipo al que pudo vencer. Entonces, al concluir la fecha 21 del Brasileirao, es decir, cuando ya había pasado la primera vuelta completa, que son 19 partidos, Botafogo era líder con 51 puntos y su único escolta era Palmeiras, que tenía 40. Estamos hablando de una diferencia de 11 puntos de ventaja. Un número muy importante y sobre todo teniendo en cuenta que el entrenador Bruno Lage llevaba 13 partidos invicto. Realmente una marca impresionante. Obviamente digo 13 partidos y estoy incluyendo juegos del Brasileirao y de la Copa Sudamericana. Sin embargo, de un momento para el otro se le vino la noche a Bruno Lage y todo cambió completamente, porque en 24 días, entre el 30 de agosto y el 22 de septiembre, Botafogo jugó 4 partidos, perdió los 4 y eran 4 duelos importantísimos. Como primera medida, cayó contra Defensa y Justicia y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, un torneo al que nunca le había dado tanta prioridad, porque es cierto que Botafogo muchas veces jugó con suplentes, pero que ilusionaba mucho al Fogado, teniendo en cuenta que
estaba líder con amplia ventaja en el Brasileirao y tenía por otro lado esta Copa Sudamericana que siempre ilusiona al ser un certamen internacional. Y después de eso llegaron 3 derrotas consecutivas por el Brasileirao ante equipos grandes. Primero contra Flamengo en condición de local y luego 2 de visitante. Atlético Mineiro y Corinthians. Aparte, acabamos de mencionar a Flamengo y Atlético Mineiro, 2 equipos que ahora llegan con chances de ser campeones y de hecho en este momento tienen el mismo puntaje que Botafogo. Después de esas 4 caídas, Botafogo igualó como local contra Goiás y Bruno Lage terminó su ciclo como entrenador de Botafogo a pesar de que todavía tenía ventaja de 7 puntos en la liga. Para ese entonces, Botafogo tenía 52 puntos y su escolta Bragantino tenía 45. Así que hablamos de todavía una diferencia considerable, una mala racha que cualquiera puede tener, pero Bruno Lage ya había demostrado que tenía condiciones para dirigir a Botafogo, porque en los primeros 13 partidos no había perdido ninguno. Tras la salida de Bruno Lage aparece Lucio Flávio dos Santos como entrenador interino de Botafogo. Y este entrenador arrancó con 2 victorias que parecía que terminaban con todos los problemas. Porque Botafogo le ganó en primera instancia a Fluminense, a quien venció por 2-0, 4 días después de que el Flu clasificara a la final de la Copa Libertadores. Y después le ganó a América Mineiro, un rival sencillo del último de la tabla, entonces era un triunfo esperable, pero llegamos a la fecha 27 en la que Botafogo tenía 58 puntos y su escolta era Bragantino con 49. Además, Palmeiras, que hoy es el líder del Brasileirao y máximo candidato al título, tenía 44 puntos. Hablamos de 14 puntos menos que el equipo brasileño. Entonces, pasando en limpio, tenemos 3 entrenadores de Botafogo, un equipo que estando puntero no tiene necesidad de cambiar tanto de técnico, los volvieron locos a los jugadores. Y además, acá en la fecha 27 voy a hacer un parate porque pasan 2 cosas importantes. La primera es que, como dijimos, Botafogo le había ganado a Fluminense que acababa de pasar a la final. Eso quiere decir que también Palmeiras se acababa de quedar afuera de la Copa Libertadores. Por lo tanto, el verdado de Abel Ferreira le podía dedicar 100% de prioridad al Brasileirao, que era lo único que le quedaba por delante. Por otro lado, tenemos al otro villano de esta película, que es Flamengo, que en la fecha 27 tuvo el debut de Tite como entrenador. O, como dirían en portugués, Chichi. En realidad en español le decimos Tite, pero no está bien pronunciado. Pero bueno, si digo Chichi, muchos van a pensar que estoy hablando del Chichi Peralta. Entonces, llega Tite a Flamengo y cambia completamente el equipo, empieza a funcionar un poco mejor. Ahora les voy a contar los números del Fla con este entrenador que fue campeón con el Corinthians en la Libertadores, fue técnico de la selección brasileña y tiene mucha experiencia. Y también pasa un cuarto equipo que empieza a mejorar y todavía no sé por qué, quizás algún hincha me lo va a poder contar, que es Atlético Mineiro. Mantuvo a su entrenador, que es Felipao, mantuvo a casi todos los jugadores, no tuvo grandes refuerzos para la segunda mitad del año, pero ese Atlético Mineiro, que había pasado así de justito la fase de grupos de la Libertadores, que había quedado afuera con Palmeiras en octavos y que jugaba muy mal en el Brasileirao, tuvo resultados buenísimos en esta segunda mitad del año y llega con chances al tramo final. El Flamengo de Tite sumó 19 puntos en 10 partidos, es una buena marca pero no es brillante, no es extraordinaria, ganó 6, empató 1 y perdió 3. Tengamos en cuenta que con Sampaoli Flamengo no era un desastre, si bien Flamengo es muy exigente, no es que el equipo estaba cerca del puesto de descenso, estaba cuarto, quinto, sexto, lejos de Botafogo que se había aislado solo, pero esa base de Sampaoli le permitió a Tite, mejorando un poco el equipo, llegar con chances al final. Después tenemos al Atlético Mineiro de Scolari que, como les dije, en los últimos 16 partidos sumó 34 puntos. Ganó 11, empató 3 y perdió solo 2. Una locura. Y ojo con este equipo para la Libertadores 2024. Atlético Mineiro ya armando una buena base y diciendo, miren que si me hacen un lugar en la Libertadores la peleo hasta el final. Y por último tenemos el caso de Palmeiras, que quedó eliminado de la Libertadores contra Boca por penales, después perdió 2 juegos consecutivos, que parece que todavía le pegó el golpe de esa eliminación, y desde ahí, desde la fecha 27 en adelante, jugó 9 partidos y sacó 22 puntos, una locura. Ganó 7, empató 1 y perdió el otro. Entonces hablamos de Palmeiras, Atlético Mineiro y Flamengo, 3 grandes, 3 equipos con experiencia, que tuvieron una etapa final brillante y como contracara teníamos al Botafogo. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando llegó Lucio Flávio dos Santos sumó 2 victorias consecutivas con Fluminense y América Mineiro y después tuvo 5 partidos seguidos sin ganar este entrenador interino y ahora les voy a contar cuáles fueron porque seguramente se los acuerdan. Primero empató 1-1 con Atlético Paranaense, un empate normal contra un equipo competitivo. Después, el primer tropiezo, la primera sospecha de que algo andaba mal. Cayó como local 1-0 contra Cuiabá, que si bien para muchos puede ser una vergüenza, Cuiabá está haciendo un buen trabajo, está peleando mitad de tabla,
no le alcanzó para ir a Libertadores, pero va seguro a la Copa Sudamericana. Es un equipo bueno en este Brasileirao. Y después viene lo peor, porque llegan 2 derrotas que son de local y contra rivales directos y que salen las dos 4-3. Se deben acordar muy bien. El primer caso, que es el peor, es contra Palmeiras. Botafogo se fue al entretiempo ganándole 3-0 a Palmeiras de local y terminó perdiendo 4-3. Para peor, cuando Botafogo ganaba 3-1, iban 82 minutos de partido. Está bien que jugaba con uno menos Botafogo, pero tuvo un penal a favor, no lo pudo convertir, o sea, desperdició el 4-1 faltando menos de 10 minutos y después Palmeiras le metió 3 goles en el cierre de juego y le terminó dando vuelta a un partido que era la frutillita del postre para que Botafogo se recupere de esa derrota con Cuiabá y de hecho le saque más ventaja a Palmeiras y ya prácticamente se asegura el campeonato. Después de ese durísimo golpe, Botafogo visitó a su vecino Vasco da Gama, que estaba muy comprometido en la pelea por la permanencia, con Ramón Díaz haciendo un buen trabajo. Perdió 1-0, puede pasar también, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto. Y lo que pasa en la semana siguiente, Botafogo nuevamente de local contra otro rival directo que es Gremio, le ganaba 3-1 en casa y el equipo de Porto Alegre se lo dio vuelta con un triplete de Suárez, un jugadorazo Luis Suárez, el uruguayo que está más vigente que nunca. Hat-trick de Suárez, Botafogo perdió 4-3 nuevamente y esto fue tremendo. A pesar de esto, el entrenador interino se mantuvo en el cargo hasta el siguiente partido, que fue 2-2 con Bragantino. Otro rival directo, en este caso como visitante, pero Bragantino le empató el partido a los 96 minutos. Entonces estamos hablando de Botafogo que no pudo cerrar 3 partidos contra rivales directos. Los de Palmeiras y Bragantino son más graves porque fueron sobre la hora. El de Palmeiras sobre todo porque lo ganaba 3-1, porque tuvo un penal a falta de 10 minutos y porque en 10 minutos Palmeiras se lo dio vuelta con 3 goles, una locura. Pero después tiene un partido contra Gremio que no puede aguantar y un partido contra Bragantino que se lo empatan en el final. Si alguno de estos 3 juegos lo hubiera revertido o hubiera mantenido su ventaja, digamos, Botafogo estaría puntero en este momento. Y llegamos a la última parte de este video, que es la actualidad, con Thiago Nunes como entrenador, técnico brasileño que dirigió a Sporting Cristal durante esta Copa Libertadores. Para mí hizo un gran trabajo, el equipo peruano fue muy competitivo, pero le tocó llegar a Botafogo cuando las papas queman y tuvo un inicio para el olvido también. Si bien no perdió, tuvo 3 empates y los últimos 2 se lo empataron sobre la hora. Primero contra Santos en Río de Janeiro, que Mesías empató el juego a los 90 minutos. Y el partido de ayer contra Curitiba, que lo habrán visto, fue en Curitiba justamente. Curitiba que ya está descendido a la segunda división. Botafogo metió un gol de penal a los 96 minutos, si no me equivoco. Saca del medio Curitiba y mete el gol del empate para que Botafogo quede a 3 puntos de Palmeiras. Realmente una situación bastante comprometedora. Y más teniendo en cuenta que solo quedan 2 partidos y que Botafogo juega contra rivales buenos, que son Cruzeiro e Inter de Porto Alegre. Para que se den una idea, Cruzeiro cambió de técnico hace poco, llegó Paulo Autori, técnico que ganó 2 Copas Libertadores, una en el 97 dirigiendo justamente a Cruzeiro, otra en 2005 dirigiendo a Sao Paulo. Este año dirigió a Atlético Nacional en la Copa Libertadores. Y Paulo Autori llegó y sacó 7 puntos de 9, recordando que Cruzeiro se está jugando la permanencia, entonces va a ser un rival dificilísimo para Botafogo. Y en el cierre va a enfrentar a Inter, semifinalista de Copa Libertadores, con el Chacho Coudet, que ya sabe cómo es el club, ya tuvo un paso anterior y ahora anda bastante bien. Si bien no está tan bien posicionado en el Brasileirao, de los últimos 6 partidos solo perdió 1 y contra Palmeiras el Inter. Así que van a ser 2 partidos difíciles para Botafogo, que además necesita que Palmeiras pierda puntos, porque Palmeiras le sacó 3 de ventaja. Y ojo, porque a Palmeiras le falta jugar contra Fluminense, que Fluminense ya está preparándose para el Mundial de Clubes, aunque todavía le faltan 2 semanas y media. Y cierra contra el Cruzeiro de visitante, este mismo Cruzeiro que dijimos que es un equipo pesado. Entonces para Palmeiras tampoco va a estar fácil, que es líder. Y esto nos obliga a mirar un poco más abajo, porque Flamengo y Atlético Mineiro tienen el mismo puntaje que Botafogo, 3 menos que Palmeiras. Y en el caso de Flamengo juega contra Cuiabá como local, partido en el que puede ganar tranquilamente, y cierra contra Sao Paulo en el Morumbi. Partido con pica porque también fue la final de la Copa de Brasil este año. Y luego tenemos Atlético Mineiro, que es el de mejor presente, que juega primero con Sao Paulo como local y en el cierre va contra Bahía de visitante, que Bahía puede estar jugándose la permanencia o llegar ya descendido. Entonces, para ninguno de los 4 candidatos el camino es fácil. Lo cierto es que Palmeiras tiene una ventaja de 3 puntos que pueden ser de oro, porque como dijimos, ninguno tiene partidos regalados. Quizás
para Flamengo de local contra Cuiabá va a ser el más accesible, pero después todos pueden dejar puntos en el camino. Botafogo la tiene muy complicada, le quedan 2 partidos difíciles, no se le da nada y quería repasarlo con ustedes porque es una campaña histórica, para mal, obviamente hablando del Fogao, porque los que vimos el Brasileirao durante todo el año creíamos que era imposible que se le escapara el título y se le escapa increíblemente, así que veremos cómo termina esto, pero de momento Botafogo se queda con las manos vacías y está a 3 puntos de Palmeiras cuando quedan 2 fechas para el final del Brasileirao. Llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, algo distinto, me enfoqué en un hecho de actualidad y de la liga brasileña, que es muy importante, muy interesante, muy competitiva. No sé si vieron ayer el gol que hizo Fluminense, que fue un golazo en el estadio de Santos, una jugada colectiva tremenda que terminó en un gol de cabeza de John Arias y siempre es lindo ver el Brasileirao, que además es el máximo combustible que tiene la Copa Libertadores en los últimos años. Les mando un abrazo a todos, dejen sus comentarios qué les pareció que falló en este Botafogo, si les gustó este video contando un poco cronológicamente cómo fue el año del equipo carioca y bueno, estaremos ya en los próximos días con nuevo contenido aquí en nuestro canal de la Gloria de América.